Bienvenidos a este espacio de Centro Bíblico Crecer. Un lugar en el corazón de mi ciudad, brazos de gracia y un mover espiritual, celebraciones de alabanza a Dios. Crecer es encontrar amigos de verdad, vivir la historia en comunidad. Crecer es perdonar y volver a intentar, dejar el miedo y avanzar. Crecer es transformar la dura realidad, es caminar por fe y creer. Una familia que te ayudará a vencer, sabiendo que en Jesús hay poder. Bienvenidos al Centro Bíblico Crecer. Querido Dios, querido Señor, gracias porque nos das el privilegio de juntarnos. Señor, la virtualidad tiene sus límites, tiene sus vericuetos, también tiene esto de la inseguridad, Señor, de sabernos entendidos. Qué bueno que vos no necesitas ni la virtualidad, ni el internet, no necesitas nada, Señor, porque vos sos soberano, vos sos omnipresente, vos estás en todos lados en este momento, estás en cada casa, estás participando de cada mirada, de cada pensamiento, de cada conversación, de cada cuchicheo, de los que estamos conectados, de los que no pudieron conectarse. Oh Dios, en esta tarde te estamos necesitando. Desde que comenzaba la reunión te decíamos que necesitábamos que nos hables, que hables a nuestras vidas. Lo haces, Señor, cada vez que abrimos tu palabra. Hoy también lo necesitamos. Yo tengo la responsabilidad de expresar lo que dice el texto bíblico y también lo que has puesto en mi corazón, Señor, y cómo me pesa esto, ya que me siento totalmente indigno, Señor, de poder expresarlo, porque es tu palabra, pero además porque soy el primero en necesitar cumplir. Yo necesito que otra persona hable, Señor, y me pueda enseñar lo que nos vas a enseñar esta tarde. Por eso, Señor, hay tanta incomodidad, Señor, y temor de expresar tu mensaje. Señor, háblanos en esta tarde, por favor, habla a nuestros corazones, lo necesitamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título fue a prueba de agua. Y me hizo un poco gracia este título, porque tenía que ponerle un título. Muchos productos vienen a prueba de agua, o antes les llamábamos sumergibles. Es decir, no les pasa nada si entran en algunas profundidades. De acuerdo a la profundidad es el grado de cumplimiento del producto que compramos. Relojes a prueba de agua, celulares a prueba de agua. Algunos de nosotros venimos a prueba de agua por eso, porque no nos bañamos. Es otra cuestión. Esa es otra, no pasa por ahí el título de a prueba de agua, ¿no? Vamos a meternos en la vida de un hombre en donde el agua formó parte de esto de la fe a prueba de diluvios, podríamos decir. Y nos vamos a meter en la vida de uno de los hombres más famosos que tiene la Escritura. Más famoso porque miles de cosas se hablan de él. 10 millones de formas de dibujar el arca. Y en el arca, allí, la única jirafa curiosa e incómoda que asoma su cabecita por la única ventana que tiene el arca.
35 millones de dibujos con el arco iris, con sus líneas y sus trazos de los niños, aprendiendo a dibujar para no pasar del trazo del rojo, del lila, conocer cuáles son los colores que tiene el arco iris, con todas sus improlijidades, y ahí la maestra y la psicóloga que dice que el niño le falta o no le falta, que está bien. Usamos el arca de Noé para todas las cosas, y bueno, no hay niño que no pueda conocer sobre la vida de Noé justamente por el arca, el diluvio, los animales y todo eso que es tan coloquial y tan bonito, tan romántico, ¿no? Pero vamos a considerar un aspecto sobre la vida de este hombre que realmente resalta. Fe a prueba de agua es el título de este mensaje. Más bien yo diría fe a prueba de todo, ¿no? El domingo pasado nuestro hermano Dante nos mostraba que este hombre y Enoc fueron los únicos hombres que las escrituras mencionan que caminaron con Dios. Y ya esta sola expresión ya es bastante importante, bastante interesante, caminar con Dios. Nuestra serie está apoyada en Hebreos capítulo 11. En esta galería de gigantes de la fe está Noé también, así que nos vamos a ir al texto bíblico de Hebreos capítulo 11 en el versículo 7, y allí vamos a leer puntualmente lo que dice Hebreos de Noé acerca de la fe. Por ejemplo, dice la Biblia de las Américas, y voy a hacer énfasis en dos palabritas que están allí puestas en esta versión de la Biblia. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y ahí está la palabra que hago énfasis, con temor reverente. Me gusta eso. Con temor reverente. Preparó un arca para la salvación de su casa. Y la segunda expresión es, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia, que es según la fe. Nueva traducción viviente. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, y ahí va la palabra que hago énfasis, en vez de decir por temor reverente, digo en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Palabra de Dios para todos, hermanos. Última versión que leo, Hebreos 11. Por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. La palabra que le hice énfasis en el temor reverente dice así la palabra de Dios para todos. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones que le agrada a Dios. Pero el relato en primera mano, mis hermanos, está en el Génesis, allá por el inicio de la vida, y ahí sí te voy a pedir por favor que vayas a tu Biblia, busques tu Biblia, la abras conmigo o la prendas, pero no busques otra cosa si vas a aprenderla en algún dispositivo que no sea la Biblia, por favor. No te tientes con el WhatsApp ni con el Facebook. Vamos a la Biblia y vamos a leer la Biblia en el capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos. Solamente una partecita de esta historia de Noé, de lo largo o de lo mucho que el Génesis se ocupa sobre la vida de Noé. Dice el versículo 5, y voy a seguir leyendo, mis hermanos. Capítulo 6 de Génesis, versículo 5. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es,
y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, aún las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Bueno, esto es todo un estudio, hermano, para poder determinar qué quiso decir allí Dios. No vamos a entrar en ese detalle. Solamente estoy haciendo una narración y estoy pidiéndote que vos conmigo, al leer esto, te metas junto conmigo en ese contexto, vayas conmigo a través del túnel del tiempo y nos metamos en ese momento en la vida de la gente que vivía junto con Noé y seamos contemporáneos con Noé. Dice el versículo 8, pero Noé encontró favor delante del Señor. ¡Ah! ¡Qué bueno! Pero Noé encontró el favor delante del Señor. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces, Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca y sigue leyendo allí la historia. Dice el capítulo 7, versículos 1 y siguientes. Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Toma contigo 7 parejas, macho y hembra, de cada animal que yo he aprobado para comer y para el sacrificio, y toma una pareja de cada uno de los demás. Toma también 7 parejas y sigue diciendo los que tenían que entrar en el arca. Hermanos, ya vamos a seguir leyendo. Todos sabemos el contexto que lo está rodeando a Noé. Violencia, maldad, corrupción, a su máxima expresión. Todo era nefasto, mi hermano. No hace falta describir mucho cómo era la vida en ese entonces, porque nosotros hoy sabemos muy bien de qué se trata. Nuestra realidad está envuelta en la misma experiencia, mis hermanos. Todos hacen lo mismo, todos se prenden en la misma corrupción. Si no te metes, te arrastran, te pegan, te salpican con la corrupción. Hay cierta hipersensibilidad ante esto y entonces está el famoso escrache y vos estás allí envuelto y te estás incomodando y tratás con buenos movimientos de cintura tratar de esquivar la corrupción que envuelve a toda nuestra sociedad. Todo esto trae consigo esta, como les decía, hipersensibilidad, inseguridad, desconfianza, contagio de más violencia, bueno, etcétera. No vamos a entrar en detalles. Por eso, metiéndonos en esto, conociendo cómo era el tiempo en ese entonces, viendo lo que dice Dios sobre Noé, yo quisiera marcar tres puntitos sobre la fe de Noé, esta fe a prueba de agua. Noé, mi hermano, marca una fe distinta. El verso 8 y el verso 9 dicen que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dice que Noé era justo, que era perfecto, que era intachable, que era íntegro, que era de una sola pieza, que Noé no tenía un historial medio turbio,
nosotros podíamos decir un hombre que no tenía peros. Y entonces yo quisiera verlo un poquito. Yo quisiera espiarlo. Yo quisiera perseguirlo. Yo quisiera estar en los dimes y diretes de la vida de Noé. Yo no quisiera verlo solamente cuando está en pantalla. Quisiera verlo cuando las luces se apagan. Y quisiera preguntarme, ¿cómo hizo este hombre para no contagiarse de la corrupción? Quizás no se habrá contagiado de la corrupción porque habrá estado apartado del pueblo, de la ciudad, de la comunidad, habrá estado en medio de las colinas, como lo hacen los monjes para no contagiarse de las malas costumbres. Quizás él estaba oculto, no salía de su casa, estaba encerrado bajo 7 llaves, no tenía televisión, no tenía internet, no tenía radio, no quería escuchar la música, no quería tener ningún contacto con el mundo. ¿Habrá sido esa la vida de Noé como para decir lo que era? Me pregunto, mi hermano, ¿cómo se determina la integridad de una persona? ¿De qué manera? ¿De qué manera se pudo determinar, o Dios pudo determinar, que Noé no era igual que los demás? ¿Se acuerdan de Job? Bueno, ahí está Dios haciendo una especie de diálogo con Satanás. Y Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Te fijaste que no hay hombre igual que él en la tierra, justo, íntegro, del mismo carácter de Noé, ¿no? De una sola madera. ¿Cómo determina Dios, cómo hace Dios para decir que Job era lo que era? Por comparación. La comparación determina, y entonces mucho de lo que sucede aún en las cosas sólidas, como por ejemplo este celular, se puede determinar a través de alguna prueba de qué está hecho, o para qué sirve, o cómo es. Y esto me lleva a 1 Pedro. 1 Pedro, lo tengo acá, capítulos 1, versículos 6 y 7, dice algo acerca de a qué prueba, a qué sometimiento de esfuerzo está metida la fe tuya y la fe mía. Dice así, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar, ahí está, peso, soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán, está la demostración, el ensayo, que su fe es auténtica. ¡Wow! Los que trabajan en laboratorios científicos pueden saber bien de qué se trata esto. ¿Dónde está el punto de quiebre? ¿Dónde está el estrés térmico en donde se hace añico el sólido que estoy ensayándolo? Dice la Biblia, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado por todo el mundo. Mi hermano, sin duda, Dios sabía quién era Noé. No hacía falta que le cuenten a Dios quién era Noé. Dios sabe todas las cosas, obviamente. Dios está hasta en nuestros pensamientos. Cuando todavía no se generó el pensamiento en nosotros, ahí está Dios en medio, por supuesto. Pero Dios lo comparó con la gente de su tiempo, con sus contemporáneos. Y puedo terminar, no hay otro como Noé. Y esto realmente me incomoda, hermano, por eso le pedí al Señor. Porque no sé qué dirá Dios de nosotros. Yo no sé qué dice Dios de mí. Yo creo que Dios dice cosas lindas de mí. Yo sé que Dios me ama. Yo sé que su gracia es todos los días para conmigo. Yo sé que su misericordia se renueva día a día, pero no sé qué piensa de mí.
¿Cómo hará Dios para calificar mi fe? ¿Cómo hará Dios para calificar nuestra fe, tu fe? ¿Cuál será la prueba a la cual será sometida mi fe? ¿De qué manera Dios va a probar mi fe? No lo sé, mi hermano. Pero por otro lado, también soy humano, como vos sos humano, y sin duda que hay esa cierta inquietud de saber qué piensa mi generación de mí, qué piensan mis contemporáneos sobre mi vida, qué piensan tus contemporáneos sobre tu vida. ¿Seremos gente de fe a prueba de agua? ¿Seremos gente de fe a prueba de tormentas? Pero en segundo lugar, mi hermano, en segundo lugar, quiero que veamos no solamente una fe distinta, sino una fe obediente. Fe a prueba de desobediencia. Dice el verso 13 y 14 de lo que hemos leído, capítulo 6, lo tengo aquí también en la pantalla. Entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye un gran barco de madera de ciprés. Y bueno, le dice cómo tenía que ser el barco. Y el verso 22 dice, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Hermoso, todo muy lindo, maravilloso, qué recreativo, qué lindo. Bueno, muchachos, hijos, vengan. Dios nos dijo que hagamos un barco. ¡Qué bueno! No hay problema, yo te ayudo, papá. Sí, sí, yo también. Che, lo llamemos a Jafet, que está chateando con la novia, ¿eh? Que nos venga a ayudar. Hermanos, Noé no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Noé no tenía, ni siquiera sabía lo que era un barco. No sabía para qué sirve, no sabía cómo se hace. Hermanos, para construir un barco se necesitan conocimientos fundamentales, profundos, sobre hidrología, sobre hidráulica, principios de sustentación de los fluidos, principios de Arquímedes, todo cuerpo que se sumerge al seno de un líquido recibe un empuje de arriba hacia abajo. Oh, me acuerdo de la secundaria. Los profesores de física, allí el profe David me podrá decir si aprobé o no. Necesitaban saber matemáticas. Hermano, este hombre junto con sus hijos, sin duda lo estaban ayudando, necesitaban saber cómo se une una madera con otra, cómo se hace el machimbre o no sé, para que no se separen, para que no se quiebren. Necesitaba saber cómo se hacía para darle curvatura a una madera, porque nosotros nos imaginamos que un barco tiene una madera que se curvan, porque nosotros tenemos una concepción de lo que es un barco, porque ya lo hemos visto, pero ellos nunca habían visto un barco. Necesitaban saber si esa cosa que tenía que armar iba a tener aerodinámica o no. Nosotros hoy sabemos lo que es una quilla de un barco, sabemos lo que es la proa, sabemos lo que es la popa, porque hemos estudiado, ellos no. Ya está todo inventado. Habrán ido a algún río, habrán buscado el río Éufrates que estaba ahí, o el río Pisón, Gión, no sé, y habrán visto cómo flota una madera en el agua, y habrán determinado, bueno, dicen los estudiosos, que el barco no fue diseñado ni fue construido para que sea, digamos, dirigido. Era una cosa que Dios había indicado para que flote, porque tenía que flotar. No tenía timón ese barco. Hoy nosotros necesitaban saber lo que era una madera resinosa, comparación de madera de ciprés. Bueno, dicen algunos que Noé tenía, su rubro era la agricultura, así que sabía. Pero dicen algunos estudiosos, hermanos, que necesitaba para construir este barco alrededor de 4.000 árboles. ¿Usted sabe lo que son 4.000 árboles? Alrededor de 4.000 hectáreas. Otros dicen que como esta empresa duró aproximadamente unos 120 años, Noé tuvo que sembrar el árbol, esperar que crezca, que madure,
y luego talarlo para poder construir semejante cosa. Hermanos, ¿y su agenda de trabajo? ¿Cómo habrá hecho este hombre para obedecer el mandato de Dios? Delegar sus prioridades previas a esto. Si era un hombre intachable, si era un hombre íntegro, obviamente no era un hombre ocioso. Bueno, como este tipo está sin trabajo, le voy a dar una changa para que se entretenga, para que no ande con la cabeza pensando en macana. No, mi hermano. ¿Cuántas horas del día le demandaba esto? ¿Cómo hizo para convencer o para impulsarles de este proyecto a su familia? Hermanos, estoy considerando esto porque yo soy un hombre de oficio. Y si Dios me dice lo que tengo que hacer, yo no sé qué haría. Si Dios me da una dirección tan clara, no sé qué haría. Hermano, acá no hubo ningún cuestionamiento, ningún pero. Era un hombre íntegro. No se muestra en las Escrituras que en esto Noé le dijo, pero Dios, hay referencias que hubo un diálogo con Dios. Señor, si hubiese uno, ¿destruirías? Si hubiese 10, ese negociado, acá no. Obediencia ciega. Una fe, hermanos, única, una fe obediente hasta la muerte. No hubo desidia, no hubo capricho, no hubo rebeldía. Hermanos, la fe hace la diferencia entre una persona y otra. ¿Cómo me enseña este hombre? Pero a la vez, sin duda, cómo me humilla. Mi hermano, si Dios te pide que construyas un barco en medio del desierto, hácelo. Te lo pide Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Él te va a dar toda la herramienta. Él te va a dar los clavos. Él te va a dar la madera. Él te va a dar los conocimientos de física, de matemática, de hidráulica, todo lo necesario, porque seguramente Él te quiere usar. Pero hermanos, lo que quiso hacer Dios con Noé, lo quiso y lo hizo para salvación. Si Dios te pide algo, mi hermano, que no sea para salvación, ahí sí, empezá a pensarlo. Pero si Dios te pide algo, que ese algo es para la salvación, como se lo pidió a Noé, hermano, no cuestiones a Dios, no lo hagamos, no nos va a ir bien. Yo no sé cuál es el barco que me está pidiendo Dios que haga, la verdad no lo sé. Lo que sí sé es que no me va a decir nada si yo no estoy en sintonía con Él. Y el problema de no estar en sintonía con Él, además de que ya es un problema, es estar sintonizando otra radio, otra sintonía. Y por estar sintonizando otra, por estar distraídos con otra sintonía, puede que nos perdamos de la noticia de Dios, de la empresa de Dios. Estemos mirando a otro lado. Nos perdemos las bendiciones de Dios, la salvación que Dios está ofreciendo, porque nos estamos aturdiendo con cualquier porquería. Quizás peor aún, nos estamos aturdiendo con este mundo que está corrompido, está podrido. Dios quiere mi fe obediente. Una fe distinta y una fe obediente, mi hermano. En tercer lugar, tengo que terminar. Y quiero que también nos metamos en esta fe, no solamente única, diferente, no solamente obediente, sino una fe visible, expuesta. Miren, así. Me meto allí y no puedo otra cosa que no sea imaginarme la escena. Dice el versículo 14 del capítulo 6 y los versículos siguientes que el arca tenía que ser de madera de ciprés. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Que la iba a hacer con compartimentos y la iba a cubrir con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Y atención, de 135 metros de largo, de 22 metros y medio de ancho y de 13 metros y medio de alto. 135 cuadra y media de largo
2 terrenos de los del 528 de ancho y 13 metros y medio de alto, alrededor de un edificio de 4 pisos quizás. El edificio que tengo enfrente de la vidriería tiene 6 pisos, un poquito más chiquito, de alto. Y encima tenía que tener 3 pisos. Dice el verso 17, entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra perecerá. Ahí está la cuestión impresionante. Cuando Dios le da estas directivas tan precisas, porque le dice encima que tenía que tener una ventana de 45 por 45, no, una ventana a 45 centímetros del techo, la única ventana, y la puerta iba a estar al costado, que eso no dice qué medida tenía que tener. Pero sí le dice para qué iba a ser el arca, y sí le dice qué tenía que entrar. ¿Se imaginan, hermano, la cabeza de Noé? ¿Ustedes se imaginan lo que pasaba en la mente de Noé cuando escuchaba esto de Dios? ¿Y dónde meto semejante cosa? En el patio no entra. En el fondo de las casas no puedo hacerlo. ¿Dónde acopio el material para hacer esto? ¿Dónde acopio los alimentos para comer para semejante cantidad de animales que van a entrar? ¿Cómo hago para que los pisos sean sustentables a semejante peso? No es lo mismo que lo que le sucedió a Gedeón, mi hermano, que cuando Dios lo habla a Gedeón estaba metido en un galpón. No es lo mismo. Hermano, acá está expuesto totalmente, Noé. No tiene forma de ocultar su fe. Y bueno, ahí Pedro relata que este constructor navío de barcos, del único barco, no solamente está en constructor o en carpintero, sino que está en promotor de noticias. Está en el rol de pregonero, dice allí la palabra, de anunciador. ¿Qué estás haciendo? ¿Un barco? ¿Para qué? Porque Dios va a destruir la tierra. ¿Cómo? Sí, Dios nos va a destruir a todos. Pero vos estás loco, ¿no? No estoy loco. Pero, ¿cómo Dios nos va a destruir? Si Dios es bueno. No, Dios nos va a destruir. Dios nos va a destruir porque está cansado de la corrupción de la tierra. Nos va a destruir. Y Dios me dijo que haga un barco. ¿Qué es un barco? ¿Para qué? No, bueno, porque imagino un diluvio. ¿Cómo diluvio? Si acá ni llueve, hijo. ¿Cómo va a decir diluvio? No conocemos qué es la lluvia, qué es la tormenta. Nunca hubo un trueno. Y entonces el constructor, que está al aire libre, a la vista de todo el pueblo, cuando iba a la ferretería a comprar más clavos, le decían, ¿qué necesita clavo para construir? Ah, usted el que está acusándonos, usted el que dice que nosotros somos corruptos, no le vendo nada. Imagínense, hermanos, toda la vida que tuvo que sufrir este hombre. Lo estoy parodiando, obviamente, porque no puedo evadirme de esta realidad. No es algo poético, no es solamente simbólico. Esto sucedió, mi hermano. Y sucedió con un hombre de carne y hueso, que por más de 100 años estuvo anunciando lo que iba a suceder. ¿Usted se imagina si en algún momento hubo una crisis de fe en Noé? Y en ese momento, cuando se clavó un martillazo en el dedo, se acordó de todos los ancestros, como me acuerdo yo cuando me martillo el dedo, y empiezan a los dibujitos y las viboritas ahí porque no puedo insultar. ¿Se imagina lo que sucedió ahí? ¿Y Dios cuándo irá a mandar el diluvio? Y uno, ¿se imagina todo eso? Bueno, acá está este hombre. Y acá está este hombre conversando con la gente y anunciando a la gente lo que iba a suceder. Y la gente en contra, porque a nadie le gusta ser acusado de algo. Bueno, eso es lo que hacía Noé. Por eso allí la expresión de Hebreos dice que por la fe de Noé condena al mundo. Y mi hermano, esta fe es tan evidente, está tan expuesta, que él no puede minimizar las consecuencias. Él no puede dibujar las palabras. Él no puede hablar de un Diosito que ama.
Dios nos ama, pero Dios también nos condena por nuestros pecados. En realidad nuestros propios pecados nos condenan. Hermanos, Dios está harto de nosotros, nos va a destruir, a no ser que usemos esto que ya está allí para que nosotros lo usemos. No hay un dibujo más bonito, no hay una ilustración, no hay una tipología más parecida a la de Noé que la de Jesús, porque Jesús es el pregonero y es el barco al mismo tiempo. Y nosotros somos los beneficiarios porque nosotros nos subimos al barco de la salvación, porque nosotros adoptamos la fe en Jesucristo, porque nosotros miramos esa cruz y nosotros le confesamos nuestros pecados a Jesús para que perdone nuestros pecados. Y en fe nosotros nos subimos a ese barco y no nos va a pasar nada, porque el Señor es nuestro Salvador. Amén, amén. El Señor ha perdonado nuestros pecados, el Señor ha restaurado nuestras vidas, el Señor ha hecho unas nuevas personas, pero hay miles de personas que no lo ven. Hay miles de personas que no se han subido todavía al barco. Y va a venir la inundación, mi hermano. Mire lo que dice Juan, capítulo 3, versos 16 al 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Solamente 7 personas de toda una generación se salvaron. Solamente 7 fueron los beneficiarios de la salvación y todo lo demás fue destruido. Y nuestra imaginación vuela y las películas se muestran en ese aspecto. Y vino el diluvio y comenzaron a subir las aguas. Y me imagino, porque así nos muestra esta figura, y la gente golpeaba para entrar y ya es tarde, ya se cerró la puerta. Dios la cerró la puerta. Hermanos, nuestra fe es visible, es evidente. Nuestra fe genera curiosidad, genera cuestionamientos en los demás, en la gente que nos rodea. ¿Nos ve distintos? ¿Nos ve obedientes? ¿Nos ve que no podemos ocultar lo que somos? Nosotros anunciamos la salvación a través de Jesucristo, pero nosotros anunciamos la fe en Jesucristo mostrando su obra en la cruz. Mire, porque si no anunciamos la muerte de Jesús en la cruz, no estamos anunciando la salvación de manera completa. Tenga cuidado, mi hermano. Jesús nos ama, pero Jesús también nos ha muerto por nuestros pecados y espera de nosotros la confesión de nuestros pecados. O sea, vos no podés seguir pecando si sos un hijo de Dios. O por lo menos tenés que tratar de no pecar. Miren, hermanos, nosotros deseamos que el final de nuestra historia sea distinta al final de aquella historia, ¿no? En la vida de Noé. Pero qué maravilloso que hoy nosotros estemos en este tiempo, que no son 120 años, es mucho, pero mucho más. Y nos espera Dios, ¿no? Dice 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. No es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? Que Él viene y que esto se termina y que los que no hayan creído se irán al infierno. No es que sea lento en cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor.
No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Y mi hermano, no puedo no decir que así como Noé estaba totalmente expuesto arriba de una escalera, poniendo madera sobre madera, haciendo semejante barco, totalmente evidente, en un lugar plano, en un lugar amplio, no sé si habrá sido en una zona retirada o en un sitio baldío de medio de la ciudad, no lo sé, no lo sé, pero sí sé que todo el mundo podía verlo. Ahí está, los Noé de hoy, del Centro Bíblico Crecer, que tienen que cumplir su tarea. Y entonces, Dios me está diciendo a mí lo que le dijo a su profeta en la antigüedad. No quiero que muera el que hace el mal, dice Ezequiel capítulo 33, sino que se vuelva a mí y así tenga vida. Pueblo de Israel, frienses, santiagueños, argentinos, vuélvanse a Dios. Aléjense del camino de maldad para que no mueran. Y no hizo lo que debía. Mostró una fe a prueba de agua, a prueba de tormentas, a prueba de todo. Una fe distinta, una fe obediente y una fe visible. Nosotros creo que tenemos que hacer lo que nos corresponde, hermanos. Y si no cumplimos lo que nos corresponda, también dice Ezequiel, ¿qué nos pasa? Porque ya que sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo. Hermano del Centro Bíblico Crecer, a ti, hombre, te he puesto como guardián del pueblo. Así que cuando oigas un mensaje de parte mía, debes advertirles. Es posible que te digan que le avises al perverso. Perverso, ciertamente morirás si no hablas con él y le adviertes que cambie su conducta, entonces morirá por su pecado. Pero a ti te haré responsable de su muerte. En cambio, si le adviertes que cambie su conducta y que se vuelva a Dios y no lo hace, entonces morirá por su pecado. Pero tú te habrás salvado. Y claro, o sea, una cosa es hablar y que cada uno haga lo que quiera, y otra cosa es quedarse callado. Y ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Y que nosotros también podemos marcar la diferencia, porque la fe hace la diferencia. Que seamos gente con fe a prueba de agua. ¿Oramos? Querido Dios, amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu misericordia. Tu palabra, Señor, nos muestra hombres fuera de serie, tremendos, pero hombres de carne y hueso, Señor. No eran superhombres, no eran infrahumanos o superhumanos. No eran hombres que tenían implantado un chip especial para tener superfuerzas. Eran hombres sujetos a las mismas pasiones, a las mismas equivocaciones, a las mismas dudas, inseguridades, como somos nosotros. ¿Cómo nos gustaría, Señor, que vos digas de nosotros que somos personas de una sola madera? ¿Cómo nos gustaría, Señor, que vos digas de nosotros que no somos cuestionadores, que somos obedientes y que tenemos esa obediencia ciega? ¿Cómo nos gustaría, Señor, que vos te enorgullezcas de nosotros porque no nos callamos lo que tenemos que decir? ¿Cómo nos gustaría, Señor, ser personas que generan curiosidad en los que nos rodean para poder contagiar la salvación?
Por eso te pedimos auxilio, Señor. Y realmente nos des otra chance más para poder generar una sonrisa en tu ser de buenos hijos. Como nos gustaría en esta tarde, Señor, que aquellas personas que están aquí y no se han subido al barco de la salvación lo hagan ahora mismo. Por eso, Señor, que este límite que tenemos en la virtualidad de no poder ver los gestos o las expresiones o quizás alguna lágrima que corre por ahí, vos lo puedas ver, Señor, y vos puedas seguir trabajando en ese corazón que te necesita en esta tarde y que se ha conectado. Señor, trae salvación. Hoy es el día de salvación y nosotros queremos ser los vehículos por los cuales las personas que hoy día te confiesen como el Salvador de sus vidas lo hagan genuinamente. En el nombre de Jesús, amén. Este espacio fue presentado por Centro